Quiero empezar dando gracias en esta oportunidad a los que han hecho posible esta presentación. Saludo a todos los dignatarios y asistentes presentes. Saludar a todos los hermanos y hermanas luchadores contra la desigualdad provocada por el hombre. Quiero empezar mi participación pidiendo permiso al Taitaín Sol, permiso a la Pachamama Villayala, permiso a los apus y achachilas del altiplano Collasuyo, permiso a los apus del Contisuyo, Chinchasuyo, Antisuyo, con el permiso de la hoja sagrada de la coca, con el permiso de todos aquellos hermanos y hermanas que murieron en la lucha por la vida del Ailo Tabantinsuyo, desde Manco Inca, Santos Atahualpa, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Humacagua, Huilcapasa, Tupac Katari, Bastina Cisas, Rumimaki, con el permiso de todos aquellos que murieron intentando restaurar el Tabantinsuyo. Hoy quiero comunicar una verdad, una historia actual, mal contada o contada malintencionadamente. Además, quiero exponerles ante la persecución política y sistemática violación de derechos humanos del hermano Antauro Humala Tazo, de 266 reservistas, todos presos por el caso Andahuaylazo, de parte del sistema de gobierno que hoy está vigente en nuestro país. En esta ocasión, quiero pedir su comprensión, quiero apelar al entendimiento de todos los presentes de este foro. El porqué del Andahuaylazo, ¿cuál fue la motivación? Nuestra nación milenaria, ya más de 500 años, está siendo enajenada. Sus conocimientos, su tecnología, su ciencia han sido estigmatizados. Sus representantes, sus habitantes fueron perseguidos para desaparecerlos. Intentaron eliminar su idioma, su pensamiento, su creencia, su cultura. Fueron divididos. El pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial, pero no pudieron exterminarnos. Aquí estamos los sobrevivientes, los herederos del Pachacútec. Aquí estamos unidos los quechuas, los aymaras. Somos amazonenses, somos de los Andes, somos tabantinsuyanos. Hoy podemos decir, no somos de izquierda, no somos de derecha, somos etnonacionalistas, somos etnocaceristas. Y como etnocaceristas nos definimos como los herederos de aquellos tabantinsuyanos que murieron resistiendo, vivieron en constante rebeldía. Somos la continuación de esa lucha que tiene más de 500 años. Como reservistas de la nación, partimos de la definición del Perú actual que hizo el nieto de Huayna Cápac, Inca Garcilaso de la Vega, diciendo: oh Perú, madre de extraños y madrastra de sus hijos. Nuestros padres vivieron de esa manera la conquista, la época del virreinato, la república. Solo cambió la forma. Como prueba de lo que sostenemos es que recién en 1821 los indios del Capañán, por decreto sanmartiniano, se les incluyó en el gentilicio de peruanos. Antes de esa fecha no nos consideraban como tal. Entonces, ¿qué éramos? Que por cierto, Manco Inca, Tupac Katari, Tupac Amaru nunca asumieron ese gentilicio. Siempre fuimos excluidos, siempre fuimos tabantinsuyanos. Por ahí podemos entender, ahí podemos distinguir la diferencia de los conceptos de Perú y Tabantinsuyo, lo que entendemos como nacionalismo, etnonacionalismo. Somos originarios. Nuestra denominación de etnocaceristas viene de esa gran gesta de los Andes en la Guerra del Pacífico de 1888. Ante la traición de la clase gobernante en ese entonces, un ejército conformado solo por originarios defendió la patria con éxitos, comandados por aquel general Andrés Avelino Cáceres, el Taita Cáceres, con los soldados originarios, con los soldados etnos. Ahí la génesis del etnocacerismo. Hoy, los etnocaceristas son los originarios que han hecho el servicio militar obligatorio. Están en condición de reservistas, dispuestos otra vez para la remembranza reivindicacionista. El porqué del Andahuaylazo. Cabe recordar, pues, los 4 primeros días del mes de enero de 2005 en la provincia de Andahuaylas. Porque Alejandro Toledo en esa etapa gobernaba
con una agrupación política que había sido inscrita con firmas falsificadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, gobernado para extranjeros y contra los peruanos, cuyo sufrimiento ha sido agravado intencionalmente a niveles inhumanos, porque los recursos naturales, sobre todo de tipo minero energético, estaban siendo entregados para ser saqueados en beneficio de empresas transnacionales. Hoy se sabe por relaciones de Lavallato Odebrecht la entrega de 35 millones de dólares de soborno por el proyecto carretero interoceánico. Por tal motivo, Toledo hoy está preso en Estados Unidos, próximo a extraditarse. Por mantener dolosamente la Constitución de 1993, fruto de un autogolpe, sin que hayan participado los originarios ni la oposición en su elaboración. El marco jurídico estaba interrumpida y todos tenían el deber de restablecer según el último artículo de la Constitución de 1979. Ante esa emergencia histórica, los reservistas del Perú, licenciados, retirados, ronderos, desconocimos a Alejandro Toledo Manrique por ilegitimidad e ilegalidad en la presidencia y por traición a la patria. En consecuencia, se ha decidido 2005 realizar una vez más una manifestación de resistencia radical, una insurgencia, una resistencia etnocacerista, como fue también la insurgencia llevada en Locumba por Antauro y su hermano Ollanta, acompañado por un centenar de reservistas el 29 de octubre del 2000. Aquella fecha, Fujimori huyó y renunció por fax desde Japón. Por la resistencia ante el globalismo, colonialismo del siglo XXI, el Perú profundo de Jorge Basadre, población originaria mayoritaria, es decir, los reservistas que nunca se han rendido y siempre han resistido al abuso de la discriminación, a la exclusión. Además, los reservistas han jurado defender la nación y no al gobierno de turno, y que al licenciarnos volvimos a juramentarle retomar cuando la patria lo requiera. Dado que el primer elemento de la nación es su población, es decir, el pueblo. Por eso hemos visto un imperativo categórico, la insurgencia prescrita en el artículo 86 de la verdadera Constitución 1979, apelando inclusive la Constitución actual del 93 en su artículo 46. Así como hicieron nuestros ancestros Tupac Amaru, Tupac Katari, el Andahuaylazo fue una expresión histórica de una lucha antirracista, anticolonial, contra la discriminación económica, social, cultural, de quienes históricamente han sido dominados todos en estos más de 5 siglos. Hoy, quienes asumen esa lucha son los reservistas del Perú, que después de haber servido a su patria, esperan una oportunidad y no se les da. Al contrario, se les cierran las puertas. ¿Por qué? Porque son aymaras, porque son quechuas, porque son de la Amazonía, o porque tienen tez cobriza, o porque nos apellidamos Quispe, Mamanes, Condoris. Esas oportunidades siguen siendo negadas y cerradas para los pueblos originarios del Perú, de esos denominados por Jorge Basadre del Perú profundo, un porcentaje mayoritario. Ese es el elemento principal del Andahuaylazo. El Andahuaylazo es la expresión, el sentir histórico de siglos de colonialidad expresados en una protesta de jóvenes que no se sentían representados de gobernantes corruptos, por un Perú racista, por un Perú que no es gobernado por gente originaria de este lugar. Es por eso que estratégicamente el Andahuaylazo es la expresión de los pueblos originarios en reivindicación de nuestros derechos. Ahora puedo relatarles, hermanos, algunos acontecimientos del Andahuaylazo. El hermano Antauro Humala Tazo, oficial del ejército peruano en situación de retiro, fue quien lideró en enero de 2005 una insurgencia en la región andina de Andahuayla contra el entonces presidente Alejandro Toledo, ahora prófugo y preso en Estados Unidos por corrupción del caso Lavallato. En dicha insurgencia fallecieron 4 policías y 2 rebeldes, 2 etnocaceristas. Los primeros, es decir, los policías a consecuencia de disparos a larga distancia y desde atrás,
efectuados por francotiradores de las mismas fuerzas estatales del gobierno, y no por los etnocaceristas, en lo que vendría a ser un crimen de Estado, razón por la cual el Poder Judicial, pese al pedido de los que han hecho el peritaje, como de los abogados, nunca se efectuó la elemental reconstrucción de hechos. Después de ser capturados, Antauro Humala y los 166 etnocaceristas fueron procesados judicialmente hasta ser sentenciados a diferentes penas en un rango de 4 a 19 años. A la fecha, todos los rebeldes ya salieron en libertad, excepto Antauro Humala Tazo, quien ya lleva 16 años y un mes de cautiverio. En el proceso ha existido una sistemática violación de derechos humanos. Las leyes del Perú nunca se han cumplido para Antauro Humala Tazo ni para los etnocaceristas. Por ejemplo, debieron ser juzgados en el lugar de los hechos, es decir, en Andahuaylas. El proceso se efectuó en Lima, a 800 kilómetros del lugar. A Antauro Humala se le acusó de la muerte de 4 policías cuando, según las pericias, él nunca disparó. Dicen que fue coautor, pero hasta ahora no hay autores. Todos los policías fallecidos fueron acribillados por la retaguardia a larga distancia. Según las respectivas pericias balísticas del mismo Estado, del mismo gobierno y protocolos de necropsia, como los abogados, así también como los peritos, defensores de los etnocaceristas, solicitaron muchas veces, reiteradas veces a los jueces, al Poder Judicial, efectuar una reconstrucción de los hechos. Estos jueces nunca lo han efectuado, jamás cumplieron. Antauro Humala Tazo, pese a que fue clasificado por el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, en régimen cerrado ordinario, es decir, un preso no peligroso, se halla en una cárcel de máxima seguridad, correspondiente a otro tipo de régimen, al régimen especial cerrado, que implica violación a sus derechos humanos. La incomunicación, visita de abogados vía locutorio y como máximo 20 minutos, una vez por semana, y sin visitas de familiares y amistades. Antauro Humala Tazo, hace 4 años ya debió estar libre por libertad condicional, por haber cumplido los 3/4 partes de pena, y hace 1 año por esta modalidad de redención. Ahora, año pasado, en 2020, por sugerencia de organismos internacionales de derechos humanos como las Naciones Unidas, y en este marco de pandemia COVID-19, el gobierno peruano ha promulgado el decreto ley 1513 para deshacinar las cárceles. Salieron libres todos aquellos sentenciados y acusados de alta corrupción sin tener ni siquiera positivo al COVID-19. Sin embargo, Antauro Humala Tazo, que dio positivo a la prueba molecular, no lo permitieron siquiera una atención médica. No permitieron que ingrese un médico para su atención dentro del penal. ¿Qué han buscado? ¿Aprovechar el COVID para su muerte? El delito es que Antauro Humala Tazo y el etnocacerismo ha dado a conocer una propuesta política. Ese es el delito, que el etnocacerismo tiene una propuesta política para revertir la situación de postergación, discriminación, exclusión histórica de la población mayoritaria originaria del Perú. Antauro Humala y el etnocacerismo se ha declarado antisistema, anticolonialista, antiglobalista, anticorrupto. Una propuesta de unidad cultural, una propuesta etnonacionalista, una propuesta de reivindicación tabantinsuiana, una propuesta que da miedo a los gobernantes del sistema actual en el Perú. Ese es el motivo de la persecución política y de la persecución judicial. Miedo a que Antauro Humala y los etnocaceristas participen en las elecciones. Pero aún así, en circunstancias de persecución política, sistemática, violación de derechos humanos, Antauro Humala Tazo tiene directa e indirectamente respaldo de la mayoría de los peruanos, de ese Perú profundo, de esos originarios. Tiene representantes en el Congreso. Yo soy uno de ellos, en minoría, obviamente arrinconados, pero seguimos resistiendo a este sistema. Para terminar, hermanos de este foro, solo pedimos respeto e igualdad ante la ley.
En estas últimas elecciones se quiere consumar esta persecución política, esta persecución judicial, al aprobar la ley de impedimentos para postular como candidato por sentencia en primera instancia por delitos de corrupción. Así han propagandizado el gobierno, que no debemos permitir estar en la política a los corruptos, a los violadores, pero sin embargo, aprovechando, han incluido en esos impedimentos a los luchadores sociales, a aquellos que resisten ante este sistema, a Antauro Humala y los etnocaceristas. Incluyeron casos por insurgencia. Esta ley tiene nombre propio, Antauro Humala y los luchadores de la resistencia. Hermanos de este foro, yo denuncio frente a una persecución sistemática, del gobierno, a una persecución política, a una persecución judicial. Muchísimas gracias por haber escuchado este testimonio. Jayaya, pueblos originarios, Causacho, Tabantinsuyo. Muchas gracias.